de la abogada Suri Montero Bravo, magíster. Hoy tenemos un tema muy interesante que va a tratar nuestra expositora de la tarde de hoy. Damos inicio a este segundo día diciendo, presentando el currículo de nuestra expositora. La abogada Suri Montero Bravo, magíster, es abogada de la Universidad Hemisférico, abogada de los juzgados de la República de Ecuador, también es magíster en Derecho Laboral, Universidad Tecnológica Ecotec, mediadora y magíster del Colegio Ecuatoriano de Mediadores, magíster en Derecho Procesal, Universidad Bolivariana del Ecuador, maestrante en Gestión de Talento Humano, Universidad Espíritu Santo. Ella tiene también un diplomado en Derecho Administrativo dentro del Certificado de Derechos Humanos y el Grupo de Investigación de Derecho Público Global en la Universidad de Colombia. Por favor, pedimos silencio, prestemos atención. Estamos ya presentando a nuestra expositora y continuamos con el largo currículo de nuestra expositora de esta tarde y noche. Ella también es actual profesora de la Universidad Tecnológica de Ecotec y es inspectora provincial de trabajo del Ministerio de Trabajo. Presentamos a nuestra expositora del día de hoy, la abogada magíster Suri Montero Bravo. Un fuerte aplauso, por favor, le damos Sí. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu presencia. Para mí es un gusto poder hoy compartir un poquito de mi... ¿No le está funcionando el micrófono? Siga. ¿Sí? ¿Ahí está bien? Sí. Sí. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes un momento, por lo menos compartir algo del conocimiento que he construido este tiempo y he tenido la oportunidad de practicarlo y en la oportunidad lo sigo practicando en la negociación colectiva y por supuesto la rama más virtuosa y linda que es el derecho laboral en este caso. ¿Sí? Hoy vamos a hablar un poquito de contratación colectiva. Vamos, generalmente en mis instituciones, en clases, yo hago tipos de conversatorios contándoles un poco de la experiencia, la práctica y cómo se debe proceder en estos casos. Evidentemente, para conocer un poquito del derecho colectivo como tal, debemos entender que es una rama muy importante del derecho laboral. ¿Sí? Esta rama no solamente existe o nace simplemente porque es parte del derecho, sino es exactamente por el crecimiento de las organizaciones sindicales que actualmente existen desde mucho tiempo, desde 1929 en realidad, desde que se pudo tener la expresión en la Constitución. En la práctica, en la actualidad, el derecho laboral busca regular las relaciones laborales entre los colaboradores y los empleadores. Esto nos permite también tener una participación activa de los trabajadores, siendo la voz más importante en este caso sus representantes sindicales, como son los sindicatos o los comités de empresa, en empresa privada o en empresa pública, el Comité Central de Gobierno. ¿Sí? Ahora bien, hablando un poquito más de las organizaciones sindicales, ustedes saben que hay una diferencia bastante importante como es organización laboral y organización social. ¿Sí? La organización laboral, esta se forma por una agrupación de trabajadores que están interesados en asociarse, en crecer y que sean una voz, que puedan tener una conquista laboral y que esto permita que sus derechos que no han sido plenamente reconocidos por sus empleadores pues sean plenamente reconocidos por ellos, por una contratación colectiva, por una organización plenamente constituida. ¿Sí? Si vamos un poquito más allá, analizando qué nos permite esta organización sindical, primero es un derecho constitucional, la libertad de asociación, que tienen todos los colaboradores. En algunos casos se preguntarán, ¿pero qué pasa, abogadas, que no tienen una cantidad correcta para poder organizarse? En muchas ocasiones, cuando quieren organizarse los colaboradores, tienen que ver primero la
intención de generar esa organización, la creación de esa organización. Si en efecto es viable o no es viable crear un sindicato, si en efecto es viable tener unos representantes por comité de empresa, o un comité central único, o tener una asociación sindical que permita ser voz. En materia administrativa, laboral, para poder organizar estos sindicatos debe existir un número muy importante. Primero que debe ser aproximadamente 30 trabajadores o más del 50% de los trabajadores activos, permanentes o estables. ¿Qué quiere decir eso? Trabajadores bajo contrato de tipo indefinido o colaboradores bajo contrato de temporada. Me van a decir, pero, abogada, contrato de temporada, ¿por qué no? Claro que sí. Están protegidos y forman parte de las organizaciones sindicales. Con el sinnúmero de contratos de trabajo que tenemos hoy, contratos productivos, motivo de negocio, estos no entran en este margen de sindicalización porque no tienen esa estabilidad laboral. Tienen una estabilidad permitida de inicio a fin. Tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, que solamente se extiende cuando éste está bajo una condición de estabilidad laboral reforzada. Pero aún así no pueden formar parte de una organización sindical o la formación de la misma. ¿Sí? Hago este pequeño antecedente para ir comprendiendo un poquito más cómo se puede organizar un conglomerado de trabajadores que busquen ser luz. Les comento, cuando yo era inspectora de trabajo, hace algún tiempito, generalmente recibía muchas peticiones de organizaciones de trabajadores que decían, ahora es que nosotros simplemente no nos ayudan a subirnos el sueldo porque tenemos más de 40 años laborando y venimos recibiendo la misma remuneración durante 40 años. ¿Qué podemos hacer? Ya la empresa no nos da contrato indefinido, solamente somos 18 indefinidos y los demás todos son contratos que no tienen una estabilidad. ¿Qué podemos hacer? Nosotros tuvimos un contrato colectivo, no lo reformamos, y como no lo reformamos, ya no podemos organizarnos porque todos salieron por despido o salieron por procesos de licenciamiento. Además, la empresa está a punto de quebrar, no quieren que nos organicemos. ¿Qué pasó ahí? Existió un problema realmente. En esa empresa, que era una empresa bastante grande, de acá de la ciudad de Guayaquil, una empresa productora de cartón, pues esa empresa terminó quebrando porque tuvo un contrato colectivo que aproximadamente costaba 50 millones al año. Un contrato colectivo sumamente costoso que afectó en ese sentido la generación de empleo y la economía de los pequeños trabajadores. Entonces, ¿qué hizo el empresario? Estoy perdiendo, ya no puedo invertir, no puedo reinvertir. Ahí sí. Entonces, como la empresa no podía hacer eso, dijo, bueno, antes de que se presente el contrato colectivo, que ya había el proceso de revisión, el empleador, antes de los 60 días, despidió a más de 300 colaboradores. Ni siquiera presentó un proceso de visto bueno. Los números ya dentro de las declaraciones. No, está bien, señor. Sí, creo que como se desorienta. Ahí creo que no te queda. Déjame traerlo. Aunque bueno, yo hablo fuerte. Y realmente hablo fuerte porque siempre doy clase. Entonces, ahí se va a escuchar. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué pasó con esta organización sindical? Como perdieron la mayor parte de sus colaboradores, ya no tenían la opción de organizarse, sino que incluso la empresa estaba a los casi indefinidos que no puede tocarlos porque tenían muchos años de servicio, empezó a negociar las salidas por el mandato constituyente 8. Entonces dijo, mira, tengo esta posición, ya la empresa la voy a liquidar y no puedo liquidar con contingente laboral. Entonces los trabajadores dicen, chuta, pero es que pocos años yo tenía utilidades, tenía subsidio por antigüedad, tenía un montón de beneficios y los dejé de percibir. Porque en ese entonces mis dirigentes sindicales, en algunos casos, tuvieron intereses personales, más que sociales y laborales. Entonces acabaron con esa empresa y lamentablemente
esta organización de trabajadores puede tener realmente. ¿Cómo evitar? ¿Qué podemos hacer? La negociación colectiva parte primero de la intención. La negociación colectiva tiene que tener una intención clara y referencias estructurales y estratégicas para que pueda darse el cierre de un contrato colectivo. Pero para eso yo debo tener conocimiento de que mi organización sindical, mis representantes sindicales, tienen conciencia social y laboral. ¿Qué quiere decir? Que van a crecer a la par con la empresa. La empresa sin trabajadores es simplemente una empresa. Necesita la mano de obra, necesita los trabajadores. Pero cuando la parte económica empieza a ser más importante que el interés de mis compañeros, empieza a perder. En algún momento, la contratación colectiva empezó a ser un sistema mucho más direccionado. Como bien saben, el Ministerio de Trabajo posee, evidentemente, acuerdos ministeriales que no son ley, son extensiones de la ley, extensiones de la norma. Hay acuerdos ministeriales que no reforman la ley, simplemente dan un procedimiento para que usted lo pueda cumplir, para que usted lo pueda seguir. Hay ciertas reformas que nos han permitido incluso actualizar ciertos procedimientos que no nos daban celeridad al momento de poder nosotros ejecutar una contratación colectiva ideal. Y es esa la intención de que sea una contratación colectiva muy estratégica. Porque usted puede evitarse conflictos colectivos, pliegos de peticiones, incluso no firmas de contratos colectivos. La contratación colectiva, como yo siempre lo digo en las aulas de la universidad, es la parte donde los abogados que hacemos derecho laboral es la más rentable. Es la más rentable. ¿Por qué? Porque un contrato colectivo no solamente son intereses y conquistas laborales de los trabajadores, es un cierre de derechos, un cierre de derechos económicos. Bien. Y los abogados, al saber negociar y tener estrategia en esta parte del derecho laboral, es que ganan muchísimo. No solamente nombre, sino también como puedo hablar. Siempre lo explico por qué. Porque el derecho individual de trabajo es bastante sencillo. Es muy fácil, pero el derecho colectivo es bastante fácil. De saber con quién yo voy a negociar, con quién yo voy a hablar, qué estrategia voy a usar. ¿Sí? Ahora bien, en el sistema de contratación colectiva es un derecho general que permite la negociación y el análisis de este instrumento que posiblemente voy a suscribir. ¿Pero qué es el contrato colectivo? ¿Qué es lo que yo voy a analizar? La norma hoy en día me dice que el contrato colectivo debe y puede ser presentado mediante un proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Es un proyecto que va a poder ser analizado, modificado y negociado. ¿Qué va a negociar usted? ¿Qué va a entender usted como empresa? Primero, saber a qué me estoy enfrentando. Si tengo un proyecto de contrato colectivo, debo comprender qué cláusulas son las de mayor origen. ¿Qué cláusulas a mí me pueden crear un contingente económico que a largo plazo no lo voy a poder cumplir? Primer punto, leer todo el proyecto. Cuando el proyecto ingresa ante las autoridades de trabajo, es decir, ante el ministerio, ingresa, llega por un sorteo, el sistema se denomina SINACOI, sortea y llega a inspectores de trabajo que solamente son servidores 7 y 9 por el tipo de responsabilidad. No puede hacerlo un inspector de un rango inferior por el tipo de responsabilidad. ¿Sí? Ahora, importante, ¿qué pasa cuando usted tiene que analizar o presentar este proyecto del contrato colectivo? Este proyecto de contrato colectivo tiene que venir con ciertos márgenes de normativos o intereses como tal. ¿Qué puedo seguir sin el micrófono? No se puede pasar. Ahí está, listo. Cuando presenta el proyecto, ingresa por el sistema, se sortea a los inspectores que les digo, solamente son dos categorías importantes, lo revisan. ¿Qué es lo primero que van a revisar para que entre el proyecto de contratación colectiva? Primero, saber si la organización está plenamente constituida y tiene personalidad jurídica.
¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo la personalidad jurídica, estoy legalmente constituido, tengo una directiva vigente aprobada por la cartera de Estado, tengo una convocatoria, tengo un acta de asamblea donde todos decidimos que este contrato colectivo sea plenamente aprobado. Si cumple con esos parámetros básicos, normativos, va a entrar en calificación de la autoridad de trabajo. Si no, le van a observar, incluso van a leer el proyecto y van a revisar si no existen aquellos excesos en las cláusulas. Que el mismo código las blinda, las veta, dice, usted puede pedir, pero no se puede exceder. ¿Correcto? Entonces, ahora, ¿qué es importante al momento de que usted lo presente? Si lo observa en el contrato colectivo o dicho proyecto, lo único que puede hacer usted es revisar qué parte de la observación es la que usted debe modificar. Yo siempre decía y siempre digo, menos es más. Si usted da mucha información que no se la pide, le van a observar. Y ese proyecto de contratación colectiva ni siquiera va a pasar una calificación. Ni siquiera va a pasar una calificación. Y les digo que yo actualmente estoy en un rubro azucarero, y en ese rubro azucarero tenemos muchísimos conflictos por un contrato colectivo, que viene de años firmado. ¿Sí? Ahora, una vez que entra el proyecto de contrato colectivo, este es calificado, revisado, y se manda a notificar al empleador. ¿Sí? Entonces, una vez que se manda a notificar al empleador, ¿qué hace el empleador? Tiene que recibir el proyecto, lo revisa y puede contestar totalmente favorable, parcialmente favorable o no contesta. Simplemente no contesta. El problema cuando no contesta es que se puede generar un conflicto colectivo de trabajo. Lo importante es saber qué van a hacer los abogados que patrocinan a la empresa. Primero, saber si conocen contratación colectiva. Saber a qué se enfrentan y con quiénes tienen que hablar, con quiénes tienen que sentarse en negociar. Siempre lo digo. Entonces, cuando usted revisa ese proyecto como empresa, analiza, empieza a revisar cláusula por cláusula. Ojo, tiene poquitos días para poder revisarlo y contestar. Porque esto posteriormente va a irse a una mediación, no necesariamente victoria, pero sí se va a ir a mediación. Y en mediación laboral, lo que van a hacer es otorgarle 45 días para que ustedes, como empresa y trabajadores, por fuera vean si llegan a un acuerdo. Si es que eso no sucede, vienen a la mediación, el mediador revisa ese proyecto de contrato colectivo y empiezan a analizar las cláusulas. Si dentro de este contrato colectivo existe algún exceso o algo adicional, entonces se van a observar por cualquiera de las partes. ¿Sí? Dicho esto, pasa aproximadamente 15 días que está en mediación laboral y una vez que pasa de la mediación laboral, si no existe un acuerdo total, una aprobación de ese proyecto, pues regresa todo lo actuado ante el inspector de trabajo. Y les dice, señores, no existe acuerdo. Ustedes tienen que analizar si se da o no un conflicto. Pero si se llega a un acuerdo, se eleva a la autoridad superior, que en este caso es el director regional de trabajo y servicio público, en este caso del rey. ¿Sí? Si es que no se llegó a un acuerdo, regresó toda la actuada al inspector de trabajo, pues la parte más vulnerable, que en este caso, la parte trabajadora, tendrá que presentar una reclamación. Y la reclamación colectiva es bastante complicada cuando no sabemos cuánto nos va a costar ese contrato colectivo económicamente. Porque puede ser que en el momento que usted entre en la negociación, usted de empresa dijo, no voy a firmar nada, no me interesa, no quiero firmar nada, no les voy a dar la oportunidad. A usted le va a tocar analizar en la reclamación colectiva cuánto le va a costar cada cláusula. Si cada cláusula empieza a ser muchísimo más costoso de lo que usted cree, en la negociación va a ser más complicado, va a ser mucho más caro. ¿Sí? Ahora, digamos que en el caso, esta organización sindical por fuera llegaron a un acuerdo con su empleador y le presentaron ante la inspectora, al mediador, saben que llegamos a acuerdo. Ese contrato colectivo solamente va a estar en mediación para que se haga el acta de acuerdo y se eleva al director regional.
El director regional, como máxima autoridad, revisa este contrato colectivo, lo vuelven a analizar y finalmente señala la fecha del tiempo. Eso es en el ideal. No siempre se da. Y si les digo, hasta cuando yo estuve como autoridad de trabajo, se firmaron muy poquitos contratos colectivos justamente por lo costosos que eran esos contratos colectivos y histórico que tenían cláusulas muy costosas. Entonces la empresa o la institución, en este caso la universidad, que trabaja con conducción colectiva, pero saben que no podemos más con este contrato. O modifican estas cláusulas o no hay negociación. En este caso la universidad que tuvo ese problema simplemente dijo, no vamos a firmar, ustedes pueden paralizar o hacer alguna huelga, pero nosotros no vamos a firmar. Esa es la peor posición que puede tener el empleado. Y se los digo, es la peor posición, porque no solamente están enfureciendo a la otra parte, sino que están limitando los derechos. Quienes somos abogados de empresa, conocemos el riesgo, que es esa parte importantísima, que son los trabajadores. Saber llegar es una estrategia súper importante. Saber entender. Si desde yo ya entré a un conflicto colectivo, tengo que ser claro que voy a tener un problema a largo plazo. Posiblemente vaya a tener una huelga. Pero ¿cómo se va a instalar esta huelga si estamos dentro de un contrato colectivo? Si estamos dentro de una negociación colectiva. ¿Qué puedo hacer? Cuando usted tiene un conflicto colectivo, digamos que no se firmó el contrato colectivo, no existe como tal una negociación y presentan la declaratoria de huelga. ¿Ante quién la presenta? Ante el inspector de trabajo. Y en esta declaratoria de huelga, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que van a hacer? Aquí yo puedo hablar. Sí me van a escuchar, ¿verdad? Sí, yo prefiero así. ¿Qué va a pasar en este caso? Cuando existe la declaratoria de huelga y ya se conformó el conflicto, la autoridad, que en este caso es el director regional de trabajo, que es el único tribunal, va a ser el tribunal de conciliación y arbitraje. Ese es el único tribunal que va a existir en el conflicto colectivo por la no suscripción del contrato colectivo. ¿Sí? Para quienes han hecho derecho laboral van a entender que es el conflicto colectivo y luego el pliego de peticiones. Pero el conflicto colectivo, al momento que se crea este proceso, el director regional tiene que crear el tribunal de conciliación y arbitraje, que está, no sé si lo pueden pasar un poquito más allá, para que lo puedan ir evidenciando. Yo no estoy pidiendo para más bien que les. Conforme este Tribunal de Conciliación y Arbitraje está precedido por el director regional, que viene a ser el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, dos vocales principales, dos suplentes, tanto del empleador como del trabajador. Es decir, tenemos cinco personas que están en ese Tribunal de Conciliación. Los tribunales de conciliación y arbitraje no se llevan como vía ordinaria. Aquí no interviene ningún juzgador de la vía ordinaria. Son tribunales que pueden emitir fallos o sentencias, ¿correcto? Entonces no necesita esto ventilarlo en la vía ordinaria. Entonces, una vez que está conformado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, si es que no se llegó a acuerdo a nada de ese conflicto colectivo, pues va a haber una audiencia de conciliación y arbitraje. Si es que sí se llegó a unas cláusulas y aún así no se suscribió el contrato, solamente se va a analizar lo que no se llegó a un acuerdo. Para poder decirles, miren, ya está el 70% del contrato listo, falta el 30%, que quieren negociar. Empecemos a hablar de beneficios. Generalmente los beneficios de todos los trabajadores son subsidios por antigüedad, por maternidad, por discapacidad, tarjetas de alimentación, comisariato, vestimenta, horas extraordinarias y suplementarias, bonos, vacaciones y algunos beneficios que son conquistas laborales históricas. Y ahí es cuando viene la parte estratégica. ¿Qué va a negociar usted? ¿A qué va a jugar? Porque usted no puede cambiar un beneficio que ha venido siendo histórico por algo que tal vez es un margen que a ellos no les interesa mucho. Vámonos un poco a un contrato colectivo
de bomberos. El contrato colectivo del cuerpo de bomberos, de cualquiera que ustedes puedan tener en mente, tiene unos beneficios especiales porque existe la ley de bomberos. Y en esa ley de bomberos hay los voluntarios y hay los de carrera, ¿cierto? Correcto, sí. Y los voluntarios no es que no tienen esos beneficios, simplemente no los reconocen para nada. Ellos no forman parte de eso, ¿sí? Pero existía un contrato colectivo donde decía que aquellos voluntarios que hayan tenido una participación activa en algún desastre iban a tener una bonificación de aproximadamente $2,000 al año. Eso decía un contrato colectivo que obviamente solamente ampara a trabajadores estables o permanentes, no voluntarios, no trabajadores que no tienen estabilidad laboral. Pero ese contrato colectivo tenía esa cláusula. Y por esa cláusula no se firmaba un acuerdo. Y fue una discusión que generó un conflicto. Cuando los trabajadores entendieron que estaban peleando un derecho que no les correspondía a trabajadores que no estaban protegidos bajo ese instrumento ni bajo un contrato individual de trabajo que recién se pudo firmar. Les dijeron, señores, ustedes son dirigentes sindicales cuánto tiempo, 10, 12, 20 años de tener la dirigencia sindical. ¿Y por qué pelean derechos de trabajadores que no han aportado $1 a la organización sindical? No, porque nos ayudan, porque trabajan. Y beneficios para quienes aportan o no aportan, pero pertenecen a la empresa. Ustedes están creando un derecho que posiblemente se va a quitar. Cuidado. De ahí existió la negociación. Cambiaron ese beneficio. Cambiaron esa cláusula. Y esa cláusula permitió que los trabajadores hagan una rectificación de su director. Es decir, aquel dirigente sindical, que es el secretario general del Comité Central Único de Trabajadores, lo dejen fuera, porque tenía intereses económicos, no laborales ni sociales con los trabajadores. Para esto, este conflicto ya llevaba aproximadamente 2 años con un contrato colectivo prorrogado. Y ese contrato colectivo prorrogado no le reconocía las vacaciones a aquellos colaboradores que no superaban los 5 años de servicio. Es decir, solo no le sumaban un día más, como lo dice la ley, sino que no lo consideraban porque tenían una retribución económica. Se prorrogó, los trabajadores querían hacer uso de esas vacaciones y de ese dinerito que les tenían que dar, pero por ese error está. Yo recuerdo que en ese contrato colectivo cambiaron como 4 veces de abogados la empresa y 2 veces los trabajadores. 2 años tomó la firma de ese contrato colectivo hasta que lo pudieron firmar, y un contrato colectivo de aproximadamente 300 artículos bajó a 80. Era una Biblia y bajó a un folleto. Y quedó mucho más amplio para aquellos trabajadores, porque ese contrato colectivo decía, yo soy bombero, pero quiero que se reconozca a mi hijo, a mi hija o a mi 4º grado de consanguinidad que va a ser bombero. Ahí sí. Ahí sí. Por favor. Ahí está perfecto. Ahí. Entonces, ¿qué pasaba? En esa cláusula tan importante, la negociaron. Le dijeron, ya no 4º grado de consanguinidad. Ya no. Cambio, porque posiblemente su hija, su sobrino, su nieta no va a querer ser bombero. No creen un derecho que ustedes no lo van a utilizar. No va a ser un beneficio. Y empezaron a negociar. Pero la estrategia importante era conocer lo que querían, los intereses de los trabajadores. Lo peor que puede hacer la empresa en este caso es ver como enemigos a los representantes o a los trabajadores. Porque no son enemigos, son parte de la empresa, y esto es una unificación de intereses. Ahora bien, en muchísimas empresas existe el comité obrero patronal o las comisiones arbitrales. El comité obrero patronal está formado por representantes de la empresa y obrero por representantes de los trabajadores, donde permiten conciliar incluso esta contratación colectiva, crean el proyecto de ley, analizan cláusulas, generan nuevos derechos, conquistas laborales que los trabajadores, no, hay una persona que dice, bueno, yo les vengo a ustedes dando un bono sin que esté en el contrato colectivo. ¿Cómo? Les estoy dando un bono por eficiencia. Y van trabajando a la par. Ese es un ideal. Si les digo existe, háganlo.
Es muy fácil que se firmen ciertos contratos colectivos cuando ya han sido plenamente negociados antes de estar en la actividad de trabajo. No siempre se da. Ahora, digamos que estamos en un contrato colectivo que no se puede suscribir y estamos en un conflicto colectivo. Este conflicto colectivo, al no tener una resolución como tal, se va a emitir un fallo. Y en ese fallo va a existir la votación, por decir así, del presidente del tribunal, que tiene un voto dirimente, en este caso es el director regional de trabajo, sus dos vocales principales, empresa y trabajador, y va a analizar cuál es el criterio más importante para poder fallar. Fallar no quiere decir que le voy a decir, no, voy a fallar a favor, voy a darle la razón, porque tiene la razón. La empresa no quiere negociar porque no quiere tener un contrato colectivo. Con la empresa quiere negociar, pero esas cláusulas que quieren negociar son excesivas. Entonces no les voy a dar la razón. ¿Sí? Al existir esa votación, el mismo código y la ley te dice que estos vocales no pueden tener interés directo, ni con la empresa ni con los trabajadores. No pueden ser trabajadores, no pueden ser familiares, porque se puede considerar incluso por parte del director regional un prevaricato. Entonces, cuida muchísimo a quienes delegan como vocales. Esa delegación va a permitir que usted, cuando esté en el conflicto, tenga la oportunidad de poder votar a favor o en contra. Ahí participan trabajadores, sí, pero solamente cuando el presidente del tribunal te da la oportunidad de escuchar a los representantes de la empresa, del comité de empresa, por ejemplo, o del sindicato de la organización que lo representa. Solamente, sin embargo, cuando existe esta votación y ya está claro el criterio, entonces se falla, se emite un fallo. Si no existen recursos, pues se ejecuta eso. Es decir, si se fueron en contra de los trabajadores, no se firmó el contrato colectivo, se ejecuta ese fallo y quiere decir que ese contrato colectivo no se va a firmar y queda prorrogado. Y tendrán que volver a crear un nuevo contrato colectivo que cambie el fondo del anterior. Ese es el riesgo de estar en un conflicto colectivo, un real conflicto colectivo. Si hablamos como abogados, decimos, abogado, pero ¿cuánto nos puede costar eso? La negociación colectiva es muy costoso para la empresa y para los trabajadores. Es muy costosa porque es mucho el conflicto. En eso puede haber una huelga o puede haber una paralización por parte de la empresa. Puede decir, bueno, no tengo plata. Perdón, voy a paralizar las operaciones. Y como yo paralizo la empresa, si yo paralizo la empresa y tengo efectivamente una certificación financiera que no puedo seguir pagando, pues se suspenden incluso los beneficios del contrato colectivo. Es un doble riesgo. En la actualidad existe una reforma a los procedimientos en el sector público para la contratación colectiva. En el sector privado estamos claros que es el comité de empresa quien representa, pero en el sector público es el comité central público. Cuando ya llega casi que a la firma del contrato colectivo, el director regional tiene que emitir un oficio al Ministerio de Finanzas, decirles, oye, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio el SRI, todos los órganos ejecutivos, tienen la economía para firmar este contrato colectivo. Si el MEF da un dictamen negativo, no se va a firmar el contrato colectivo, porque no tiene plata el Estado. ¿Y eso le importa a los trabajadores? No. ¿Qué van a hacer los trabajadores? Declaratoria de boleto. Es lo primero que van a hacer, porque van a decir, ¿cómo el Estado no tiene dinero? ¿Dónde está la plata? Correcto. Eso está pasando hoy en día. No se pueden firmar contratos colectivos en el sector público porque no existe una economía activa. Todos los dictámenes que se han emitido actualmente, todos son negativos y no puede existir contratación colectiva. Hasta el 2030. Porque ese dictamen que emite el Ministerio de Finanzas le dice, estamos en austeridad desde el 2017. No podemos firmar. Es gravísimo. Porque usted está impidiendo que sus derechos de los trabajadores históricamente ganados ya no los pueda suscribir en un instrumento que es ley para los trabajadores. Eso es una gravedad en el sector público, pero en el sector privado no, porque maneja su flujo económico.
tienen inversionistas. Incluso en empresas tan grandes tienen la planificación económica para que ese contrato colectivo, el que está firmado, se pague y el que va a venir deben tener la economía activa para que ese contrato colectivo se pague. Ahora, digamos que ya se pasó todo ese proyecto, se suscribió el contrato colectivo, tenemos unos beneficios maravillosos y tiene una duración de 2 años. El éxito que yo siempre recomiendo es que el contrato colectivo lo extiendan un poquito, por lo menos de 3 a 4 años. ¿Por qué? Porque la ley cambia. Y aquellos beneficios pueden mejorar mientras usted está habitando ese contrato colectivo. Porque la empresa va a tener errores. Entonces usted va a poder decir, bueno, en este año no nos pagaron o nos dieron los informes completos. Vamos a crear un subsidio o un beneficio que diga que si no me pagan esos uniformes, no me los entregan, me van a tener que pagar $60 por trabajador, por ejemplo. Pero si ustedes lo hacen a un año de duración del contrato colectivo, no tiene mucho sentido porque tiene que volver a entrar en la negociación al año. No dura mucho ese beneficio, va a ser cambiante y también abre el camino a que las dirigencias sindicales se muevan, cambien esos intereses. Ahora, pongámonos en el escenario que este contrato colectivo está aprobado y usted, la empresa, el primer año lo cumple. Digamos que tiene 4 años de duración. El segundo año empieza a cumplir el 60% y el tercer año cumple el 20% de ese contrato. ¿Qué pasa? Los trabajadores pueden presentar un pliego de peticiones. El pliego de peticiones, como el contrato colectivo o el conflicto colectivo, es igual de costoso y problemático. Pero aquí en el pliego de peticiones es una demanda jurisdiccional por el tipo de tribunal que va a tramitar. Aquí también existe el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, pero existen 2 instancias. Y las 2 instancias puede ser que existan despido ineficaz, despido discriminatorio, despido intempestivo masivo. Puede existir ciertas divergencias que afecten a los derechos de los colaboradores y también al contingente económico que tenga la empresa. Cuando la empresa entra en un pliego de peticiones, sabe formalmente que tiene un problema. Pero ¿cuál es ese problema? El incumplimiento del contrato colectivo y de las obligaciones patronales que la ley así lo distingue. Si yo tengo un contrato colectivo que es ley para las partes y lo estoy incumpliendo, entonces, ¿qué va a pasar? Los trabajadores van a hacer igualito una asamblea, un acto, van a decir, señores, no nos han cumplido, presentemos un pliego de peticiones por el incumplimiento de ese contrato, de ese contrato colectivo. En el pliego de peticiones van a poner enumerado lo que no ha cumplido el empleador y van a pedir dentro de ese pliego de peticiones un cálculo de análisis pericial. Van a poner aproximadamente una cuantía y que esta cuantía, cuando se termine el pliego de peticiones y tenga un fallo, se pague con intereses. Hay pliegos de peticiones que pueden durar entre 1, 2, 3, 4, 5, 10 años. ¿Por qué tanto? Porque las autoridades de trabajo que tramitan estos procesos son servidores comunes y corrientes. No son árbitros especializados. No son jueces, porque no existen juzgadores. Son tribunales especializados. Mañana lo cambian al inspector y tiene que entrar uno nuevo a conocer, a abocar conocimiento y se empieza a dilatar el proceso y dar un resultado a los colaboradores. Pero si lo hacemos rápido y práctico, entonces sí me va a permitir a mí pelear esos derechos en ese pliego de peticiones. Y saber que al final, como tengo la razón, me van a tener que pagar. Si yo pedí $100,000 aproximados y han pasado 5 años, es con intereses. Es carísimo. Pero ¿qué pasa con ese pliego de peticiones? ¿Cuál es el problema? Es entender que tengo primero un cumplimiento del contrato colectivo y estoy metiéndome en otro nuevo conflicto. Y por ende la relación obrero-patronal ya no va a existir. Va a estar súper lesionada. Como cuando usted está a punto de querer divorciarse, que ya no se aguanta, igualitos son los trabajadores que los empleadores. Igualitos. Ya no se pueden ni ver. Ya no existe ese diálogo social. Ya no existe esa participación activa. Ya no quieren tener nada con la empresa.
personas. Y la empresa tampoco. De hecho, en muchos pliegos de peticiones se han habilitado vistos buenos, procesos laborales en contra de colaboradores, por activar pliegos de peticiones. En otros casos, hay trabajadores que han decidido irse por su parte entrar. O hay empresas que han cambiado a sus gerentes por haber permitido que el conflicto llegue. Y si me preguntan a mí, ese es el liderazgo. No hubo una administración efectiva que pudo solucionar el conflicto, que pudo darle fin a este proceso. Y eso es la estrategia de negociación. Saber a qué me enfrento, qué es lo que estoy buscando. ¿Lo escucho? Pero despedir a un trabajador por la vía de un visto bueno, es una negociación colectiva. Es prohibido, por supuesto. Es prohibido y es carísimo. No sé si conocen el caso de Astinave. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con Astinave? Sacaron visto bueno haciendo visto bueno. ¿Y qué pasó con la empresa? Tuvo que pagar el ahorita. Tiene que pagar ineficaz, intempestivo, discriminatorio y el beneficio del contrato colectivo de Astinave que decía que usted tiene beneficio por antigüedad. Es una liquidación bravísima por el desconocimiento de los abogados. Porque meterse en conflictos colectivos es saber que usted debe tener diseñado una estrategia laboral para cerrar ese proceso. El tema de Astinave, que lo trajimos como ejemplo, hasta impulsó la salida de inspectores. ¿Por qué impulsó la salida de los inspectores? Porque el inspector que tramitó el proceso no conocía derecho colectivo. Era un abogado nuevito. No tenía conocimiento. Entonces asustó y dijo, señores, me dieron un problema, una bomba de tiempo, yo desconozco esto, me voy. La paralización de ellos fue legal, la de los trabajadores. Fue legal, les comento, tomando de ejemplo. Entra el pliego de peticiones, había incumplimiento del contrato colectivo. Cuando se configura el tribunal de conciliación y arbitraje, es el único que puede decidir y resolver cualquier conflicto. ¿Qué hicieron los trabajadores? La presentaron antes de la conformación del tribunal. Entonces de ahí se agarró el empleador y dijo, eso no está calificado, afuera. Pero olvidó que cuando no se suscribe el contrato colectivo o este tiene un mínimo incumplimiento, los trabajadores pueden pedir la declaratoria de huelga. Una de las cláusulas del contrato colectivo decía eso. Entonces ahí fue la que más. Una estrategia laboral que tuvo el abogado de los trabajadores. Y dijo, a ver señores, sí es verdad, el tribunal no tiene que resolver. Pero mi cláusula del contrato colectivo claramente dice que yo puedo pedir la declaratoria por huelga o una petición formal a cualquier inspector de trabajo. No necesariamente quien está conociendo el conflicto. Ahí se habilitaron los trabajadores. Jugaron bien. Entonces, ¿qué pasó con la empresa? La empresa no conocía porque en efecto eran nuevas autoridades. No tenían la historia de un contrato colectivo que ya había venido cumpliendo cierto tiempo. Esta era una reforma, era una revisión. Incluso, había una parte importante que decían que los colaboradores no presentaron en los 60 días la revisión. Pero si usted no presenta en los 60 días, no pasa nada. Usted puede presentar un nuevo proyecto, pero si quiere revisar el contrato colectivo, es que va a revisar simplemente ciertas cláusulas. O va a modificar, o va a cambiar, o va a mejorar, o va a eliminar. Pero si va a hacer una reforma total, va a presentar un nuevo proyecto. Entonces ellos no presentaron en los 60 días la revisión, presentaron un nuevo proyecto. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Dijo, no. Estos nuevos dirigentes sindicales que están aquí no los vamos a permitir. Y como presentaron el ratio de huelga, los despido. Error. Error garrafal. Tanto para las autoridades de trabajo, que sean las competentes de solventar ese conflicto y evitar el conflicto, como para la empresa. En este caso, es una institución pública. Parte de una institución pública. ¿Sí? Ahora, avanzando un poquito.
Cuando el Tribunal de Conciliación y Arbitraje tramita un pliego de peticiones desde el inicio, tiene que conocer que esas peticiones están vinculadas al actual contrato colectivo, es decir, al incumplimiento vigente real, ¿sí? Analiza un abogado que conozca esto, que es un inspector, como les dije, tiene cierta jerarquía, lo revisa y dice, perfecto, si está la directiva vigente, si una petición correcta, si está el contrato colectivo, listo, notifico y le da 3 días al empleador para que éste se pronuncie y evita nuevamente una contestación, sea completamente positiva, parcialmente positiva o negativa o no contestación. Y esta es la primera fase, es analizar la calificación del pliego de peticiones. Ingresa el pliego de peticiones, lo califican, lo revisan, los mandan a notificar, llega la contestación, se corre traslado a las partes se revisan y posteriormente esto se va a mediación obligatoria. ¿Por qué en el pliego de peticiones es la mediación obligatoria y en el contrato colectivo o en el conflicto colectivo no? Porque dentro del contrato colectivo es básicamente volver a sentarnos a conversar de lo que ya existe. Cuando existe un pliego de peticiones es un problema por el incumplimiento. Tengo mediación obligatoria. Entonces debe existir la mediación obligatoria. Se da la mediación obligatoria y en esta mediación obligatoria lo que hace el mediador es escuchar a las partes, analizar el criterio de cada una y priorizar aquello que está errando cualquiera de las partes. Pues si el trabajador está peleando ciertos argumentos que no constan, el contrato colectivo le va a decir, revisen ciertos artículos, el mediador. Pero si está correcto, le va a decir, señor empleador, esto va a ponerse feo y se va a alargar. Lleguen a un acuerdo aquí, concilien qué cláusulas van a modificar, qué es lo que ustedes quieren arreglar. Había casos que unos empleadores consignaban lo que debían a los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo. Y ahí terminaba el conflicto. Santa paz. Pero cuando no, seguían peleando hasta que nuevamente se veía el dolor actuado al inspector y el inspector venía a ser el presidente del tribunal de primera instancia, donde nuevamente existían vocales principales y suplentes. Tenía que llamar de ley a esta vocalía. Y además, en este caso, el pliego de peticiones es tan estricto en los términos, porque le dice que una vez conformado el tribunal, entregados los nombramientos a los vocales, al presidente del tribunal y a su secretario ad hoc, usted tiene que llamar inmediatamente a la audiencia de conciliación y arbitraje. Si es que esto no sucede en el término establecido, los trabajadores pueden entrar a huelga. Incluso yo conocí algunas declaraciones de huelga donde pedían la destitución del presidente del tribunal por no haber notificado los 3 días. Así de fuerte. Entonces, claro, el funcionario público simplemente lo revisaba y notificaba inmediatamente, decía en audiencia de conciliación y arbitraje. Y ahí venían las estrategias dilatorias, cambiaban a los vocales. Se cambiaba el abogado que estuvo de vocal principal, subía el suplente ya no podía y volvía a tratarse el proceso. Hasta que el presidente del tribunal, que en este caso nuevamente les digo que es el inspector, tenía que poner que, señores, hasta el día de hoy hay audiencia. Y en la audiencia de conciliación usted juega un rol muy importante. Y el objetivo de esa audiencia es cerrar el conflicto, archivar el pliego de peticiones. Hay estrategias laborales que se les voy a decir, pero ustedes lo utilizan. Cuando está un pliego de peticiones abierto y tengo un contrato colectivo que no está firmado, usted quiere que se archive y tiene algún problema en la directiva, presenta un nuevo proyecto de contrato colectivo. Al presentar un nuevo proyecto de contrato colectivo, se archiva inmediatamente el pliego. Es decir, se acabó el conflicto porque entramos por una negociación colectiva. No pueden haber dos procesos laborales colectivos a la vez. Eso hacían muchísimas empresas y de trabajadores sindicalizados que habían cambiado la directiva mientras existía el pliego de petición. Se archivaba el pliego porque presentaba un contrato colectivo. En un caso es beneficioso porque se acabó el pliego, pero tengo un contrato colectivo y voy a empezar en una negociación. Pero en otros casos era ilegal porque estaba una negociación colectiva cuando estaba un contrato vigente y ni siquiera estaba prorrogado. Entonces ahí no se podía calificar.
Pero es una estrategia para que usted se archive un pliego de peticiones en caso de ser empresa. En caso de ser trabajador, cuando revisen eso, inmediatamente solicite una certificación a la autoridad de trabajo que le diga qué escritos ingresó a la otra parte, para que usted conozca y tenga el debido proceso de conocimiento de esa experiencia. Doctor. Disculpe la pregunta, pero los puntos de pliego de peticiones son diferentes a los del contrato colectivo que ustedes miran a la par. Lo que pasa es que cuando ponen diferentes objetivos dentro del pliego de peticiones, se van al cumplimiento del artículo 42 del Código de Trabajo, que son las obligaciones patronales. Usted puede incluirlos si no están en el contrato colectivo. Puede usted ponerlos. Pero cuando es un incumplimiento del contrato, usted pone la cláusula. Si digamos que no está en el contrato colectivo, que debe ser la entrega de informes, pero en el Código de Trabajo dice que yo debo entregar los informes obligatoriamente a los trabajadores de herramientas de trabajo. Se puede colocarla en tema. No necesariamente tiene que ser justamente lo que diga el contrato colectivo. Son obligaciones patronales. Lo que sí le obliga el contrato colectivo es cumplir con todas las obligaciones patronales que tiene como empleador y además lo que dice el contrato. ¿Sí? Pero mi pregunta es si por igual, puede ir a la par. Bueno, están dentro de la misma petición y se van a subsanar de esa forma. Claro. Por ejemplo, eso sucedió en un pliego de peticiones que yo tuve desde el GAD de Milagro. Tenían un contrato colectivo y aparte tenían incumplimientos patronales de pago de horas suplementarias. No suplementarias, solo suplementarias. Pero eso no estaba en el contrato colectivo. Para la par. Se tramitan porque son obligaciones del Estado. Cuando les observen, mediante providencia, que digan esto no existe, no señores. Porque el mismo instrumento me dice que están obligados a cumplir y además es una obligación patronal. ¿Sí? Van a la par. Tiene que estar dentro de la petición. Eso es aprovechar un conflicto. Eso es aprovechar un conflicto. Okay. Es la petición ideal para que el trabajador usted lo pueda patrocinar súper bien. ¿Sí? Ahora, una vez que este tribunal conoce el proceso, viene la audiencia de conciliación y arbitraje. Si no existe una negociación efectiva, no existe un, ¿sabes qué? Te voy a pagar, vamos a llegar a un acuerdo, entonces se termina la audiencia y se apertura el término de prueba. El término de prueba son 6 días. Esos 6 días para la empresa no pasa nada porque usted como empresa tiene toda la información, pero ¿y los trabajadores? ¿Cómo solicitan la prueba? Digamos que sea pago de horas, ¿ya? ¿Quién tiene el registro biométrico? El empleador. ¿Quién tiene las bitácoras? El empleador. ¿Para qué yo necesito esas pruebas? Para mí, que trabajador. ¿Qué debo hacer? Solicitar mediante un oficio al inspector que se corra traslado y que la empresa entregue esa documentación por CD o por pendrive para que pueda ser entregada a los trabajadores. Así de sencillo. Usted no lo tiene que elevar a escritura pública, tiene que notariarlo y todo para que no se copie simples. Y lo presente como prueba en el término de 6 días. También ese término se puede ampliar si es que las partes están hablando. O sea, es que no logro conseguir el veritar. Pidamos por los dos que se amplíen 3 días más. Entonces, ¿qué va a hacer el inspector? Por solicitud de las partes se amplía el término de prueba. Si es que eso no sucede, cualquiera de las partes se pueden oponer y decir, señores, el término dice 6 días. Problema de la parte procesal que no ha logrado conseguir la prueba. Ese no es mi problema. Conmigo no han hablado. Y se oponen a la ampliación del término de prueba. ¿Sí? Vencido ese término de prueba, el inspector tiene la obligación como presidente del tribunal de llamar a la audiencia del fallo. Y esta audiencia del fallo nuevamente participan los vocales principales o los suplentes, que no están los principales, el abogado patrocinador, que inicia la audiencia, tiene alegatos iniciales, práctica, reproducción probatoria, alegatos. Y van a presentar todas sus pruebas, sean documentales, periciales y testimoniales. Estas audiencias se pueden llevar en un día entero o aproximadamente 2 o 3. Tiene que reanudar la audiencia. Generalmente estas audiencias son súper largas y no terminan en un día, terminan en 2 días. Cuando es un conflicto muy complicado. Una vez que se practica todo este argumento, el presidente del tribunal
de acuerdo a todo lo que he venido escuchando, elabora un fallo. Es un pronunciamiento. Y esto lo va a someter a votación. Ese fallo tiene fuerza de sentencia, es un laudo. Y ese tiene que ejecutarse, pero sí está sujeto y es susceptible a recursos una vez que se emite el fallo. Digamos que yo soy la presidenta del tribunal y tengo aquí mis votantes. Entonces yo me voy a favor de los trabajadores. Digo, ellos tienen la razón, no les han pagado, lo fundamento, cada prueba practicada. Presento eso, lo leo y les digo, en 3 días les llega mi fallo por escrito. Les llega. Una vez que les llega la parte que se afectada, tiene el derecho de presentar un recurso de ampliación y aclaración. Cuando existe un laudo oscuro que no ha sido legalmente motivado o no se tomó en consideración pruebas. Entonces yo voy a pedir la aclaración y la ampliación de ese fallo. Al existir eso, el presidente del tribunal analiza, amplía y aclara el fallo, y si es que no están de acuerdo, se presenta el recurso de apelación. Y en el recurso de apelación lo revisan, tiene que ser muy bien fundamentado por parte de la autoridad que resolvió eso. Y además, al momento que sometió a votación, existen los votos salvados. Y esos votos salvados no es solamente decir, yo me opongo al fallo. No. Es fundamental porque usted está salvando su voto como vocal. Porque usted está salvando su voto, debe fundamentar de acuerdo al fallo que di lectura, en qué usted está en contra, qué derechos yo he vulnerado, o qué parte procesal, o si no existió la validez de ese proceso. Debe fundamentar. Al existir eso, se presenta la apelación, me contestan y eso sube al tribunal superior. ¿Qué quiere decir? Ese tribunal inferior queda resuelto. Ya desapareció. Ese presidente del tribunal y sus vocales no van a poder volver a participar en nada más de aquí en adelante. Y en esa apelación también usted puede pedir la nulidad del proceso. Es decir, que se nulice a boca cero el trámite. Porque desde el inicio estuvo mal hecho. Eso llega al director regional de Trabajo y Servicio Público o directora que va a tomar la posición de presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de segunda instancia. Porque ahí viene la segunda instancia. Y en esa segunda instancia va a analizar si el efecto es nulo. Si es que es nulo, corre a boca cero y regresa a la inspectoría con otro nuevo inspector. Quizás ese proceso ya nos llevó 3 o 4 años. Porque el pliego de peticiones no es un trámite que se resuelve en 1 mes o 2. El ideal sería 30 días. Pero en la práctica, por el tipo de conflicto, siempre se dirá. Si es que en cambio el director regional o presidente del tribunal dice está correcto, analizo, conforme al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, somete a votación y ratifica el fallo de primera instancia. Y la única opción que tienen ahí, la parte que ha sido afectada, es presentar un recurso extraordinario de protección. En algún momento, cuando se metió un fallo bastante conocido, acá se presentó una acción de protección. Eso llega al ministerio, no se puede calificar porque solamente acciones tribunales de protección en este tipo de laudos. Porque es un tribunal de conciliación y arbitraje. Entonces tenía que presentar la acción tribunal de protección, que se califica en 3 días y se envía a la Corte Constitucional con todo el expediente. Y la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse al respecto. En muchos casos, si ustedes revisan, pliegos de peticiones van a ver cómo han regresado algunos expedientes en los diferentes regionales de escala nacional. Por las fallas motivacionales y procesales que se llevaban estos tipos. Y todo partiendo por la mala gestión y estrategia al momento de hacer la negociación. Tanto el pliego de peticiones como el contrato colectivo tiene negociación. Y la estrategia es la importante, la que usted dice, la que usted dice, y la que entienda primero qué es lo que busca. Yo siempre digo, uno tiene que ponerse en los zapatos del otro y decir, ¿qué haría yo? ¿Qué quisiera yo? A ver, los escucho. Abran ese diálogo social donde los trabajadores y la empresa puedan tener esa cercanía. Si se empiezan a ver como enemigos o los abogados son enemigos, es un gran problema. Que suele darse muchísimo. Entre colegas, en algunos casos, no nos queremos.
Pero eso no nos importa, porque quienes están ahí son los trabajadores, son los intereses de la empresa, para ellos mismos. Entonces siempre es importante conocer qué estrategia yo voy a diseñar. Incluso en otras capacitaciones me decían, Oda, pero ¿cómo yo diseño eso en un horario si no sé qué va a pasar? Evítese el problema y diseñe una buena estrategia. Fije en horarios correctos de acuerdo al conocimiento estratégico que usted tenga. Sepa entender qué quiere la empresa, qué espera la empresa, qué esperan ustedes como trabajadores. ¿Qué quieren ustedes? Que se firme el contrato colectivo y que nos den un bono triplicado por Navidad. Ya no queremos simplemente $500, queremos $1,500. Por ejemplo, esa era una cláusula por la que no firmábamos un contrato colectivo con los trabajadores. Yo les decía, van a pegar de firmar su contrato colectivo por $1,500. Pero si abogados son $1,500, ya no son 500. Negocio. Díganle que eso les dividan en el año. Así, vamos a hacer eso. Hagan, analicen. Eso es ver una estrategia viable. Saber si la empresa tiene o necesita la tarjeta para poder cubrir un contrato colectivo. O un pliego de peticiones que al momento de tener fallo, y digamos que se falla a favor de los trabajadores, empieza con 100,000 y puede terminar en millones. Porque todo esto tiene efectivamente ya valores, intereses altísimos. ¿Sí? Estas estrategias, siempre les recomiendo, no están en el libro, no están en el código, no están en acuerdos ministeriales, están en la práctica y en el conocimiento que usted tenga. Como mis estudiantes siempre les digo, chicos, nunca está de más irte a sentar un ratito al ministerio, aunque no nos guste como está ahorita. Pero nunca está de más ir a escuchar alguna audiencia, estar presente, ver expedientes, estudiar, analizar qué es lo que pasa. Incluso hay audiencias que se hacen en corte por estos procesos, tanto por contratos colectivos como pliegos de petición. Y se analiza súper bien cómo fue la estrategia desde el día 1 de los abogados de los partos. Eso es súper importante. Doctor. Creo que el Comité Obrero Patronal es una buena instancia como para poder mediar previamente. Pues, me parece que esa es una instancia adecuada, que no siempre se la utiliza como para poder llegar a esta instancia colectiva. Pues, me parece que es la instancia oportuna para un poco mediar. Ese es el ideal. O, por ejemplo, cuando tienen comisiones arbitrales. Por ejemplo, en ingenios azucareros existen comisiones arbitrales. No existe comité obrero patronal, pero existen comisiones arbitrales donde hay delegados de la empresa. Y el diálogo social permite solucionar cualquier conflicto, sea grande o pequeño. Y antes de una negociación colectiva, usted debe tener al día sus obligaciones. Eso es importantísimo. Incluso, como les decía, hay contratos colectivos que vienen diseñados de la empresa y del trabajador solamente para firmar. Ese sería el ideal. No se da mucho, pero sí puede darse. No sé si aquí se abre el espacio de preguntas. Para mí es lindísimo conversar porque es lo que me gusta y es lo que me dedico. Siempre estoy presta a cualquier consulta, todo el tiempo. Para mí es un gusto y muchas gracias por prestarme esta ¿Pregunta? Sí, bueno. Una pregunta acá por ti. Vamos a preguntar a los compañeros vía Zoom. ¿Alguna pregunta? Ahora sí la pago. Veamos, veamos una pregunta. Vía Zoom, ¿alguna pregunta para nuestra expositora? Ahí se les... Gracias. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? ¿Es posible plantear una contratación colectiva a una institución de educación superior que sea considerada sin género? No. No por el tipo de estatuto y por el tipo de organización que es. Incluso hay universidades, colegios o fundaciones que no permiten que existan este tipo de procesos. Lamentablemente. Muchas gracias. Sí, es importante también para el contenido de crear contratos colectivos de trabajo
revisar previamente los estados financieros de las instituciones. Cuando es sector público, sí. Es fácil entrar al SRI y ver cómo tenemos las declaraciones patrimoniales, pero no siempre usted va a saber si es que en efecto tienen una planificación positiva desde el inicio del año. Así, la planificación estatal. Entonces, ese dictamen, lo que usted puede hacer como organización sindical es pedir al MEP si es que tienen algún, qué sé yo, alguna demanda, proceso que impida celebrar una contratación colectiva. El Ministerio de Finanzas le va a responder, le va a decir que eso solamente le puede pedir el Tribunal de Conciliación y Arbitraje al estar en negociación. Entonces, le van a responder eso. Pero la empresa, la institución sí le puede decir si es que pueden ampliar ese contrato colectivo o pueden celebrar un nuevo contrato colectivo. Tienen ellos que entregarles a ustedes, sí, dentro de los estatutos de muchas organizaciones sindicales o comités central únicos, tienen esa potestad, solicitar estados financieros a la empresa o institución para ver si está en una posición económica. Muchas gracias, doctora. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Una pregunta específicamente sobre la prórroga de los contratos colectivos. Hay cláusulas que establecen, por ejemplo, ciertos principios, cláusulas de estabilidad. Correcto. Establece estabilidad 2, 3, 4 años. Pero como usted sabrá, cuando se tiene un contrato colectivo, puede demorar también un tiempo considerable. Y que el contrato colectivo al anterior finaliza, que aún no se firma el nuevo, dando un lapso de tiempo 1 o 2 años. ¿Qué sucede con esta cláusula de estabilidad? Que declara de que ha habido 2, 3, 4 años de estabilidad. Finaliza ese tiempo, no se firma el contrato, pero en ese lapso que no hay firma, está prorrogado el siguiente contrato, pero la estabilidad regresa nuevamente a 4 años más o no. A ver, una vez que está prorrogado el contrato colectivo y este no se suscribió, y al tener estabilidad, sea de 1, 2, 3, 4, 5 años, en caso el contrato colectivo son 10 años, yo tengo que respetar la integridad de la cláusula de la estabilidad. ¿Por qué? Porque ese contrato colectivo, como no se cerró, puede que tenga un conflicto colectivo o esto lleva una revisión del contrato. No puedo despedir. Pero si mi contrato colectivo dice que no se prorroga, porque eso pasa, hay cláusulas que no establecen la prórroga de ese instrumento, entonces ese contrato colectivo deja de estar vigente. Debe existir la cláusula de prórroga. De hecho, una cláusula de prórroga que establece que va a quedar prorrogado hasta la firma de un nuevo, se va a respetar la integridad del contrato colectivo. Otros contratos colectivos le dicen que si no se firma el 71 de diciembre del 2026, la empresa tendrá que pagar una bonificación adicional hasta la firma del nuevo contrato colectivo y no podrá ser despidos. Entiendes entonces, la aplicación sería cada 1 o 2 años, 3 años que tenga estabilidad, nuevamente hay 2 o 3 años de estabilidad. Continúa hasta que se firme el nuevo contrato colectivo. La estabilidad, el subsidio por antigüedad, el subsidio familiar, el subsidio por discapacidad, que son derechos por estabilidad como tal reforzada, no pueden modificarse ni dejan de tener efecto. Muchas gracias. Muy bien. No tenemos ninguna pregunta vía Zoom. Ratito. Tenemos. Sí, tenemos a alguien. Ya lo mismo, por favor, doctor. La abogada Virina Correa. Escuchamos. Gracias, muy buenas Escuchamos, noches. abogada. Sí, gracias, buenas noches. No sé si me escuchan. Felicitaciones a la exposición, a la expositora, muy clara, muy concreta. A mí me gusta particularmente mucho Active su micrófono, por favor. Está activado. Está activado. Ahí me escuchan. Active su micrófono, por favor. Está La activado. expositora le escucha. Está activado. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, colega. Ya, ok, gracias. Por favor. A ver, lo que Pedimos estaba que puedas, diciendo, en el estaba chat, por favor, puedes escribir. felicitando
Si nos escucha, por favor, escribe en el chat. Está deshabilitado el chat. ¿Me escuchan ahí? Sí se le escucha, doctora. A ver, voy a tratar de decir lo que quería felicitar a la expositora, muy clara, muy Una concisa. pregunta, doctora, compañeros. Los beneficios de la contratación colectiva siempre tienden a mejorar los derechos del trabajador establecidos en el Código de Trabajo, pero nunca prácticamente pueden mejorar el derecho, sino siempre mejoran el derecho de los trabajadores. En un conflicto, en un juicio laboral contra una institución pública X, ¿no? Un trabajador demandó como objeto de la controversia Licenciado los Manuel. beneficios de la interposición que le otorgaba el mandato constituyente numeral 8. Y aunque con esa institución tienen un contrato colectivo establecido, el juez de primera instancia le otorgó prácticamente los beneficios de los años de servicio que se reclamaban en esos tiempos, 5 sueldos por año. Pero al otorgarle el derecho de la jubilación, le concedió de acuerdo al artículo 216 del Código del Trabajo. Obviamente, como el trabajador tenía un derecho de la contratación colectiva, se vio perjudicado, pero en todo caso se dejó que suba prácticamente a la instancia siguiente, porque el patrón, ¿no? Y se estableció, nuevamente ratificó el beneficio de la contratación colectiva de acuerdo al artículo 216 del Código del Trabajo. Los dos beneficios, el beneficio de la contratación colectiva y de la jubilación nace por la ley. Del Código del Trabajo nace la ley. El de la contratación colectiva nace de la convención. Entonces, había prácticamente el derecho de reclamar la diferencia que le otorga la contratación colectiva que le había concedido de acuerdo con el Código de Trabajo. Pero en estos casos, el patrono siempre alega cosas juzgadas. En mi criterio, siempre le he defendido y ha sido favorable que no hay cosas juzgadas, porque son dos fuentes de derecho. El uno es de la Convención y el otro que lo otorga prácticamente la ley, el artículo 216 del Código del Trabajo. Pero hay algunos casos en que los jueces de la segunda sala, de segunda instancia, han favorecido con cosas juzgadas. ¿Cuál es su criterio, doctora? Por favor. En este caso en particular, hay análisis y análisis. Yo nunca voy a estar de acuerdo que no se reconozca un derecho que sea plenamente percibido desde, no solamente de la ley, no del contrato colectivo, que es ley para las partes. Y para eso también está la OIT, se pronuncia específicamente sobre este accionario. Y habla sobre ese que no es un beneficio, es un derecho plenamente adquirido, en este caso la jubilación patronal. Lo que sí dice y establece es que debe calcularse la mejor remuneración. Y si es que no se calculó la mejor remuneración, tiene el juez que obligatoriamente pedir un recálculo de los valores que le corresponden. Cuando lean cosa juzgada, es con las interpretaciones negativas y toman como precedente la interpretación. A mí me ha pasado un momento. Yo lo sé, y eso es un error gravísimo. Porque no necesita tener un contrato colectivo simplemente ese beneficio, porque es un derecho, no un beneficio. Eso ya está plenamente reconocido. De hecho, en el marco normativo del contrato colectivo debe existir esa cláusula. Y esa cláusula no debe mejorar, debe estar plenamente establecida. Cuando usted demanda por esos temas que anuncian cosas juzgadas, no puede diferenciar la norma de la ley con el contrato colectivo. No puede ser.
tiene que simplemente pedir un recálculo para poder reliquidar ese valor. Ese es el éxito. Ese es el éxito. Por eso se aperturan también contratos colectivos. Por eso se vuelven a realizar contratos colectivos específicamente por la publicación. Gracias. Con gusto. Manuelito, ahí está la pregunta. Ya está la pregunta. A ver. Ya, vamos. Hay una pregunta. Sí, hay una pregunta. Usted lo puede revisar, y doctora. Se la leemos. Hay problemas cuando se considera que el tiempo estipulado como la estabilidad laboral, por ejemplo, 4 años, es renovable continuamente. A mí me tocó pedir una interpretación y pronunciamiento al Ministerio de Trabajo. Al respecto, cuando tuve este problema en la Federación Deportiva de Guayas, por otro lado, cuando se habla de bonificaciones por antigüedad por miembros de la familia, entre otros, recordemos que muchos de estos fueron abolidos con los diferentes mandatos, como el 8, cómo se manejan estas bonificaciones, cuando se contraponga a estos mandatos. A ver, primero, este tipo de cláusulas sobre la extensión de ciertos derechos existen siempre y cuando el empleador no se interpone. Si es que el empleador no se interpone en la negociación y asume la cláusula como está diseñada, es decir, no negocia esa cláusula y la reformula, no puede nacer del director regional y decirle, oye, esa cláusula tiene excesos como el mismo código lo impide, incluso Acta Constituyente 8 y 4, que dice que no puede ser así. Sin embargo, si es que eso no lo dice cualquiera de las partes, o la parte afectada, que es el empleador, por decirlo así, esa cláusula va a tener vigencia y no se va a modificar. Si existe oposición de la cláusula, va a entrar en una negociación y un cambio normativo constitucional. Es decir, que esa cláusula no debe ser permitida por exceso. Pero eso solamente se da cuando existe una oposición contractual dentro de esa cláusula. Si me preguntan a mí en la práctica, dentro de las negociaciones colectivas en las que he participado, muchos de los contratos colectivos tienen excesos, pero no solamente es para poderles decir que tienen estos derechos los trabajadores, también es evitar el conflicto. Entonces, simplemente analizan lo que ellos justifican, consideran, lo firman. Cuando las cláusulas son excesivas, la economía de esa empresa es un problema, de esa institución. Generalmente las instituciones públicas tienen excesos en cláusulas y diseños contractuales, en especial en la extensión del contrato colectivo, porque en muchas ocasiones los prorrogan porque no tienen financiamiento. Pero sí, eso sí es un problema y me gustaría poder estudiar algunos contratos colectivos que tienen vigencia cuando tienen extensión de este tipo de cláusulas. Hasta la fecha, no voy a mencionar la universidad, pero tiene ese beneficio que en efecto tienen educación gratuita para los colaboradores, hijos, sobrinos, tienen educación gratuita en esta universidad privada. Y eso ha generado que esta institución, esta universidad, no tenga ya una economía activa y prudente, por decirlo. Pero ese exceso no fue nunca negociado ni Ya, está bien. Doctor. No. Para la transitoria a veces también se presta para... Ahí crean derecho. Claro. Ahí crean derecho. En las últimas disposiciones transitorias, lo único que se tiene que hacer con la última reforma, el 056, el 80, que hace el diseño del contrato colectivo, es que las disposiciones solamente se ratifiquen lo reconocido y la vigencia. Nada más. Pero sí, es la causa. Muy bien, agradecemos entonces a la expositora de esta tarde en Morro. Vamos a dar lectura a la certificación, doctor del Colegio de Abogados del Guayas, y dice lo siguiente. El Colegio de Abogados del Guayas confiere el certificado a la abogada Magíster Sumi Montero Bravo por haber participado en calidad de expositora
en las jornadas prácticas de derecho laboral desarrollado en el Colegio Privado de Guayas, doctor Jorge Zavala Vallejo, el 11 de 19 de agosto del presente. Firma abogado Jorge Daniel Valera, Patricia Presidente, abogado Arquitecto Carlos. Pedimos al amigo titular del doctor Roberto López la hacer entrega a la doctora. Por favor. Vamos, Robertito. Gracias. De verdad me complace tanto el esfuerzo del Colegio de Abogados para realizar estas jornadas académicas en materia de derecho laboral. Me complace también la participación de todos nosotros aquí presentes que con sacrificio hacen posible la presencia física de ustedes aquí. Me complace también la participación en línea por parte de algunos otros colegas, lo cual relieva el acto académico. Doctora Zuli Montero Bravo, no solamente me complace de usted, de la que se llama la conferencia, me complace también la presencia del doctor Bolívar Vergara Costa. Vean, compañeros, colegas, para los que no saben, el doctor Bolívar Vergara Costa fue un presidente de la Corte Superior de Justicia aquí en Guayaquil. Él relevó, exaltó a la función judicial aquí en Guayaquil, también desde la Corte Suprema en aquel entonces. Mi honor a usted, doctor Bolívar Vergara. Continúo. Bueno, nos sentimos sumamente complacidos. Creo que todos estamos contentos. Decía el colega presente que hizo la última pregunta. Me dice, sí sabes. ¿Sabe que un hombre que se entonces luego le entrega este certificado por lo que hace. La foto con la historia. Vale, bien, bonita. Excelente conferencia. Vamos a ver todo, por favor. Todo. Ven, compañero. Venga, Melita, esa foto histórica, compañero, venga. Recuerden que el día de mañana continuamos con nuestra capacitación a las 5:30 de la tarde. También a los compañeros vía Zoom. Muchísimas gracias por su participación y los esperamos el día de mañana, 17:30. Mañana tenemos la participación de la abogada Andrea Palma. Obviamente invitados a todos a participar de este tercer día de mañana en esta jornada. Muchísimas gracias a Juan Miguel.